Hola, buenos días. Mi nombre es Emiliano Argüello y vamos a continuar con esta sexta clase del curso de Neurología Básica que estamos llevando a cabo como parte de una de las actividades de este capítulo estudiantil de la ANS en la Universidad Autónoma de Chiapas. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es el sistema motor y sistema sensitivo. A su vez vamos a tocar puntos claves como por ejemplo la fisiología, la exploración física y algunos síndromes que afectan a dichos sistemas. Y vamos a empezar con el sistema sensitivo, también llamado sistema sensorial, y este se puede definir como un conjunto de receptores y vías nerviosas que reciben y procesan toda la información del entorno, tanto interno como externo, para generar sensaciones las cuales nos permiten a nosotros como organismos interactuar, adaptarnos y mantener una homeostasis. Vamos a ver que también este sistema sensitivo se puede dividir en dos partes, en dos porciones, una sensibilidad visceral y una sensibilidad somática. La primera de ellas hace referencia a aquellas sensaciones que provienen de los órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, un paciente con apendicitis, esta inflamación de la apéndice veriforme va a provocar un dolor. Ese dolor justamente que proviene de dicho órgano se va a catalogar como una sensibilidad visceral. En cuanto a la somática, o también llamada somestésica, vamos a ver que se refiere a aquellas sensaciones que provienen de diferentes receptores ubicados en toda la superficie corporal y también de algunas estructuras profundas. Y es justamente este tipo de sensibilidad la que vamos a ver durante toda la clase. Por ello vamos a profundizar un poquito en ella y vamos a ver que esta sensibilidad somática se puede dividir en dos divisiones, ¿no? Una sensibilidad exteroceptiva y una sensibilidad propioceptiva. La primera de ellas nos habla de una sensibilidad superficial que se origina principalmente en la piel y en las mucosas. Y en cambio la propioceptiva es aquella que proviene de estructuras profundas como por ejemplo músculos, tendones, fascias, huesos y articulaciones. Ahora, un punto importante aquí a considerar es que nosotros para que percibamos todo ese tipo de sensaciones, tiene que haber primeramente un estímulo, ya sea mecánico, térmico, que active un receptor. Estos receptores están ubicados en todo el cuerpo, en toda la superficie corporal, y algunos, justamente como ya comenté, se encuentran en estructuras mucho más profundas, por ejemplo, los músculos, tendones y huesos. Entonces, una vez que este receptor se activa mediante un estímulo mecánico, térmico o doloroso, esta información sensitiva va a viajar por todo el sistema nervioso periférico hasta llegar a lo que es la médula espinal. Aquí, la información puede tomar dos caminos, dos posibles vías, pero eso lo vamos a ver más adelante. Antes de pasar a eso, justamente, creo que es importante mencionar un poquito de los receptores. Vamos a ver que hay muchas clases de receptores, pero los que nos importan para fines de esta clase son tres: los mecanorreceptores, los termorreceptores y los nociceptores. Los primeros de ellos son aquellos que se activan cuando hay una deformación, una compresión o un estiramiento del tejido subyacente. Los termorreceptores son aquellos que nos permiten o que detectan los cambios de temperatura, ya sea calor o frío. Y por último, los nociceptores o receptores del dolor que detectan daños físicos o químicos que ocurren en el tejido subyacente. Entonces, vamos ahora a ver cuáles son esas dos posibles vías por las cuales la información sensitiva viaja por toda la médula espinal y llega en última instancia a la corteza cerebral. Tenemos dos vías. La primera de ellas es el sistema columna dorsal lemniscomedial y la siguiente vía o sistema es la vía anterolateral. La primera de ellas vamos a ver que tiene dos elementos muy importantes. Uno de ellos es la columna dorsal, que básicamente consiste en dos columnas de materia blanca ubicadas en la parte posterior de la médula espinal, y un lemnisco medial, que básicamente es un conjunto de fibras o unas de fibras nerviosas que comunican el bulbo raquídeo con el tálamo del lado opuesto. Y otro dato importante es que esta vía del sistema columna dorsal lemnisco medial tiene un decusamiento tardío. Vamos a ver que las fibras nerviosas que llegan a la médula espinal, en algún punto de ella o más arriba no pueden. Lo que sucede es que estas fibras cruzan hacia el lado contrario, hacia el lado opuesto. Y en el caso de esta vía o de este sistema, vamos a ver que este decusamiento es tardío, es hasta el bulbo raquídeo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto para comprender muchas patologías que pueden afectar a la médula espinal y terminando afectando pues diferentes modalidades sensitivas. Ahora, este sistema columna dorsal lemnisco medial también consta de fibras nerviosas específicas, concretamente las mielínicas grandes de tipo A alfa y de tipo A beta.
Estas fibras nerviosas son bastante grandes y están cubiertas de mielina, por lo tanto, la información sensitiva que transportan lo hacen a grandes velocidades. Asimismo, esto condiciona el tipo de modalidad sensitiva que transmite. Vamos a ver que esta vía está muy limitada en cuanto a qué tipo de sensación transmite, y es justamente porque pues tiene una gran velocidad y guarda una gran fidelidad en cuanto a la disposición espacial de las fibras nerviosas. Por ejemplo, ¿qué transmite? Pues bueno, vamos a ver que principalmente transmite información de tacto fino, diferentes intensidades de ese tacto fino, también lo hace a través, o también transmite vibraciones y la propiocepción, ¿no? Por ejemplo, qué tan contraído se encuentra un músculo o en qué orientación está una articulación. Y bueno, volvemos otra vez a explicar brevemente cuál es toda la vía que sigue esta información somática, que es el tacto, las vibraciones, la propiocepción. Partimos de la activación de mecanorreceptores o propioceptores, ¿no? A nivel periférico. Esta información se transporta a través de todo el sistema nervioso periférico hasta lo que es la raíz dorsal. Una vez aquí, entra a la médula espinal y esta información, o básicamente los axones de esta neurona, que está ubicada en el ganglio de la raíz dorsal, va a entrar a lo que es la columna dorsal. Y aquí va a continuar su camino, toda su vía ascendente a través de estas columnas, hasta llegar a lo que es el bulbo raquídeo. A nivel del bulbo raquídeo, vamos a ver que estos axones van a hacer sinapsis con una segunda neurona que vamos a encontrar a este nivel del bulbo raquídeo, pero concretamente en los núcleos grácil y cuneiforme. Aquí encontramos la segunda neurona, y esta neurona junto a sus axones van a atravesar o van a formar parte del lemnisco medial. Recordemos que este es un haz de fibras que conecta el bulbo raquídeo con el tálamo del lado opuesto. Entonces, el decursamiento ocurre a este nivel, ¿no? Las fibras o los axones de la segunda neurona se encuentran acá, del lado izquierdo, por ejemplo, y a nivel del bulbo raquídeo van a cruzar hacia el otro lado y de ahí continúan su camino ascendente hacia lo que es el tálamo, pero del lado contrario, ¿no? A través del lemnisco medial. Una vez en el tálamo, este centro, bueno, hay diferentes núcleos, ¿no? En el tálamo, pero llegan a lo que es el núcleo ventrobasal del tálamo, y el tálamo funciona como una zona o región de relevo. ¿Por qué? Porque aquí encontramos otra neurona, una tercera neurona, donde se hace sinapsis y la información pasa a este tálamo. Después, esta información viaja a lo que es la corteza somatosensitiva 1 y 2, ubicada en la corteza cerebral. Quiero que recuerden bastante bien que el tálamo es una región de relevo, ¿no? Vamos a ver que básicamente todas las sensaciones, todas las modalidades sensitivas pasan por el tálamo. Pasamos a la siguiente vía o el siguiente sistema, que es el anterolateral. Y elementos importantes aquí es que vamos a empezar diciendo que esta vía tiene un decusamiento temprano, es decir, no se espera a llegar hasta el bulbo raquídeo para que las fibras o con la información sensitiva cruce al lado opuesto, sino que lo hace muy tempranamente en la misma médula espinal. Otros elementos importantes es que vamos a ver que la primera sinapsis se hace en el asta dorsal de la médula espinal, y esta información va a viajar en una segunda estación a través de las columnas blancas anterior y lateral. En este caso no se utilizan las columnas posteriores, sino que la lateral y la anterior, donde se encuentran, por cierto, los tractos espinotalámicos anterior y lateral. Entonces, esta vía o sistema se compone principalmente de nervios, de fibras nerviosas mielínicas pequeñas y amielínicas. Por lo tanto, la velocidad de transmisión es mucho más lenta. Concretamente, se transmiten a través de las fibras A, delta y C. Pero a diferencia de la vía anterior, de la columna dorsal del menisco medial, este sistema o vía sí transporta una gran variedad de modalidades sensitivas. Concretamente, pues las más comunes son 4, ¿no? Que encontramos en la literatura: el dolor, la temperatura, calor y frío, las sensaciones sexuales y el picor. Entonces, a diferencia del anterior, que solamente transporta pues tacto fino y las vibraciones, ¿no? Entonces vamos a decir nuevamente cuál es su trayecto, más específicamente cuál es su trayecto de esta vía del sistema anterolateral. La activación de mecanorreceptores y de receptores térmicos es el primer paso. De aquí la información viaja por todo el sistema nervioso periférico hasta llegar a lo que es el asta dorsal de la médula de los nervios raquídeos. Aquí en el asta dorsal entra la información de la primera neurona ubicada en el ganglio de la raíz dorsal, y una vez que entra a la médula espinal, esta información o esta neurona previa que se ubica en el ganglio dorsal, en el ganglio de la raíz dorsal, va a hacer sinapsis con otro grupo de neuronas ubicadas en el asta dorsal de la médula espinal. Esta asta dorsal es sustancia gris. Vamos a encontrar aquí los cuerpos neuronales de la médula espinal. Entonces, esta segunda neurona va a lanzar sus axones a través de la comisura anterior de la médula espinal para que después estos axones elijan uno de dos
de dos caminos posibles: la columna anterior de la médula espinal o la columna lateral. Mucho ojo, aquí no estamos hablando de la columna posterior. La columna posterior pertenece al sistema de la columna dorsal, el menisco medial. Pero entonces, elige uno de esos dos caminos y continúa su trayecto ascendente hacia la corteza cerebral. A lo largo de su camino, estas vías, estos tractos, pueden hacer sinapsis en diferentes niveles del tronco encefálico, ¿no? Puede ser a nivel del bulbo raquídeo y a nivel del mesencéfalo. Pero lo que a nosotros nos importa es que, en última instancia, esa información llega otra vez al tálamo, a esta región de relevo que ya mencionábamos anteriormente. Ahora pasemos a la exploración física de la sensibilidad somática, y para ello debemos de tomar en cuenta algunos puntos en concreto. Por ejemplo, que el paciente se encuentre en estado de alerta, que no esté bajo el efecto de alguna droga o medicamento, que mantenga los ojos cerrados durante todo el procedimiento, y esta evaluación debe ser de forma bilateral, comparativa y topográfica. ¿A qué me refiero con topográfica? Pues que todo el tiempo tengamos en mente qué dermatoma estamos evaluando. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Pues justamente todas aquellas sensibilidades que hemos estado viendo: la superficial, la profunda y una más, que es la mixta, que implica una función conservada de la corteza cerebral. Bueno, primeramente evaluamos la superficial, y para ello son tres pruebas: una prueba que evalúa el tacto, otra que evalúa el dolor y una más que lo hace con la temperatura. La primera de ellas, vamos a tomar un objeto cualquiera, ya puede ser un papel, un hisopo o un algodón, y vamos a tocar al paciente, y también vamos a pasar dicho objeto a través de una región del paciente, ¿no? Y después de eso le vamos a preguntar qué fue lo que sintió y cuántas veces cree que lo tocamos. Para el dolor es muy parecido, solamente que el objeto cambia. En este caso tiene que ser un objeto puntiagudo o con una punta roma para evitar que dañemos o lastimemos al paciente. Vamos a tocarlo también y vamos a pasarlo por una región. Al último preguntamos qué fue lo que sintió y cuántas veces cree que lo tocamos o picamos. En cuanto a la temperatura, necesitamos dos objetos: un objeto cálido, que puede ser, por ejemplo, el dedo del examinador, y un objeto frío, que puede ser, por ejemplo, un diapasón. Primero colocamos un objeto, luego el otro, y al final preguntamos qué fue lo que sintió y si notó alguna diferencia entre esos dos objetos. En la siguiente sensibilidad que evaluamos es la profunda, a través de dos pruebas: una prueba que es para la vibración y otra prueba que evalúa la propiocepción propiamente dicha, o batiestesia. Vamos a ver que en la primera prueba tomamos un diapasón de cualquier decibel y lo vamos a colocar en una saliente ósea del paciente, ¿no? Generalmente eso se hace de distal a proximal, ¿no? Lo colocamos aquí, lo ponemos a vibrar y le preguntamos al paciente qué es lo que siente, ¿no? Y poco a poco nos vamos acercando más al centro del cuerpo del paciente, ubicando el diapasón cada vez en otra saliente ósea, cada vez más cerca de este centro del paciente. Para la prueba de la batiestesia, vamos a tomar alguna extremidad del paciente, ya sea un brazo o una pierna, y vamos a movilizar pasivamente los dedos del paciente. Los podemos flexionar, extender o mover hacia un lado u otro. Y después de hacer estos movimientos pasivos, le vamos a preguntar al paciente qué fue lo que sintió y qué movimiento hicimos nosotros pasivamente, ¿no? Otra forma de evaluar esto es que pedirle que repita esos mismos movimientos, pero con la extremidad contraria. Como último, la sensibilidad mixta, que implica una función conservada de la corteza cerebral, pues son dos pruebas: una es la esterognosia y la grafestesia. La primera de ellas, vamos a usar un objeto que el paciente conozca previamente, como por ejemplo un teléfono. Se lo vamos a colocar en las manos y con los ojos cerrados el paciente debe de identificar. Le preguntamos que identifique qué objeto tiene en la mano. Y en cuanto a la grafestesia, vamos a dibujar en la piel del paciente pues alguna línea, una figura, un número, una letra, y le pedimos que identifique qué fue lo que dibujamos con el dedo. Pasamos ahora a los síndromes sensoriales, y vamos a ver tres tipos de síndromes: el síndrome talámico, los síndromes medulares y los síndromes radiculares. Vamos a comenzar con el síndrome talámico, o también conocido como síndrome de Dejerine-Roussy. Este síndrome ocurre después de un evento cerebrovascular que provoca una lesión talámica. A su vez, esta lesión talámica va a provocar una afectación, una alteración de todas las modalidades sensitivas del lado contralateral de la lesión talámica. Y vamos a ver que el síntoma principal de este síndrome es un dolor de origen central, que está
o que se manifiesta del lado opuesto. Este dolor de origen central empieza aproximadamente entre los 3 y 6 meses después de este evento cerebrovascular. Pero no solamente contamos con este síntoma, sino que también tenemos un cuadro clínico muy completo y muy variado que incluye síntomas motores, así como también síntomas sensitivos. Y encontramos aquí, por ejemplo, una hemiparesia leve transitoria, una hemihipoestesia, una hemiparestesia dolorosa que provoca, no sé, esta sensación de pinchazos, de hormigueo. También síntomas motores como por ejemplo la hemicoreatetosis, una hemiataxia, una hemianopsia homónima si en dado caso se encuentra afectado el núcleo geniculado lateral, una hiperalgesia que corresponde a este dolor central, una alodinia y una asterognosia. Ahora, la pregunta aquí es ¿por qué todas estas manifestaciones se encuentran en el lado opuesto de la lesión talámica? Y la respuesta es muy sencilla, porque para este momento, cuando la información sensitiva ya se encuentre a nivel del tálamo, previamente esta información sensitiva ya habrá decusado al lado contralateral en algún nivel a lo largo de la médula espinal o en el tronco encefálico, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, que la vía del sistema columna dorsal lemnisco-medial decusa su información sensitiva a nivel del bulbo raquídeo y mientras tanto la vía o sistema anterolateral lo hace a nivel de la propia médula espinal. Por lo tanto, una vez que toda esta información, sea la sensación que sea, llegue al tálamo, esta información ya habrá cruzado al lado contralateral. Por lo tanto, si se afecta al tálamo de un lado, las manifestaciones van a ser en el cuerpo, en el hemicuerpo contralateral. Pasamos a los síndromes medulares y vamos a ver que las mielopatías, independientemente de su causa, ya sea vascular, isquémica o traumática, van a presentar un cuadro clínico que va a depender muchas veces de la localización de la lesión, de acuerdo a su eje craneocaudal y su eje transverso. Y de hecho, en la práctica clínica justamente vamos a clasificar esta sintomatología en una serie de síndromes clínicos dependiendo de la localización de lesión. Es por ello que vamos a ver algunos de los síndromes medulares más comunes. Y empezamos con el síndrome de sección medular completa. Aquí, como su nombre lo indica, va a haber una afectación global de todas las vías medulares, afectando tanto la función motora como la función sensitiva. Y esto es provocado principalmente por lesiones traumáticas, lesiones isquémicas o el síndrome de la mielitis transversa. En cuanto al síndrome de Brown-Séquard, vamos a ver que esta es una hemisección de la médula espinal, es decir, se va a alterar la función motora y sensitiva de solamente un lado de la médula espinal y generalmente es causado por una compresión de la médula unilateral. Va a presentar síntomas ipsilaterales y síntomas contralaterales. Aquellos que son del mismo lado que la lesión son principalmente alteraciones de la sensación, de la sensibilidad perteneciente al sistema de columna dorsal lemniscomedial. Y aquella sintomatología contralateral es una alteración de las sensaciones que se encuentran transmitidas o que viajan a través del sistema anterolateral, es decir, sensaciones de dolor y de temperatura. Así como también los síntomas ipsilaterales, que no lo mencioné, encontramos pues una alteración de la vibración, de la propiocepción y del tacto fino. Ahora, el síndrome centromedular básicamente es una lesión de la parte central de la médula espinal, donde se involucra tanto sustancia gris como sustancia blanca. Y está causado por una siringomielia, tal vez por una lesión traumática, una lesión vascular o por tumores. Y la sintomatología o el cuadro clínico que presenta este síndrome es una pérdida de la sensibilidad termoalgésica y una conservación de la propiocepción. También incluye síntomas motores como por ejemplo una tetraparesia. En cuanto al síndrome cordonal posterior, vamos a ver que lo que se encuentra aquí afectado aquí principalmente son los cordones posteriores que forman parte de la vía o del sistema columna dorsal lemniscomedial. Por lo tanto, mucho de su cuadro clínico va a ser una alteración justamente de las sensaciones transportadas por esta vía, la propiocepción y la vibración. Y es causado principalmente por una hiperextensión cervical o por una tabes dorsal secundaria a una neurosífilis.
Como último síndrome medular tenemos el síndrome medular anterior, que pues, es un poquito lo contrario al otro. Vemos afectado principalmente los cordones anteriores y parte de los cordones laterales de la médula espinal, así como también las astas dorsales de ella. Puede ser provocado por una compresión anterior de la médula espinal directa, por una lesión isquémica o por una flexión de la columna cervical. Aquellos síntomas que encontramos es, por ejemplo, una paraparesia, una tetraparesia y alteraciones en la sensibilidad termoalgésica, así como también una pérdida o alteración del control de esfínteres. Ya para terminar, de hecho, el último síndrome son los síndromes radiculares, que son el resultado de una compresión o una irritación de una raíz nerviosa. Recordamos que contamos con 2 raíces nerviosas en cada nervio raquídeo, una raíz anterior o ventral y una raíz posterior o dorsal. La raíz anterior va a transportar información motora hacia los músculos efectores y la raíz posterior transporta información sensitiva. Entonces, el cuadro clínico de un síndrome radicular va a depender mucho de qué raíz se ve afectada, se ve comprimida o se ve irritada, ¿no? Muchas veces pasa también de que ambas raíces son afectadas y por lo tanto este síndrome radicular es una mezcla de síntomas motores y síntomas sensitivos. Pero bueno, el síntoma más común es un dolor radicular. Entonces, como ya comenté, el cuadro clínico va a depender mucho de qué raíz afecte y cuál es el nivel de esa raíz afectada. Entonces, también aquellas manifestaciones sensitivas y motoras se van a hacer evidentes en un dermatoma en específico que esté inervado por el nervio raquídeo que se encuentra afectado. Aquellos síntomas y signos que pueden aparecer son, por ejemplo, las parestesias, el dolor radicular, que es lo más importante, una modificación de los reflejos tendinosos, paresias y atrofias. Y vamos a ver que estos síndromes radiculares se presentan en aquellas zonas de la columna vertebral que son más móviles. Por lo tanto, tenemos una radiculopatía cervical y una radiculopatía lumbosacra, que son 2 partes de la columna vertebral que son bastante móviles y por lo tanto son propicias para que padezcan este tipo de síndromes, ¿no? En cuanto a la radiculopatía cervical, vamos a ver que la causa más común es un atrapamiento foraminal de un nervio espinal, provocado por una disminución de la altura del disco vertebral y por cambios degenerativos asociados a la edad. El cuadro clínico que presenta es un dolor radicular en miembros torácicos y una debilidad, así como una hipoestesia. En cuanto a la radiculopatía lumbrosacra, vamos a ver que es provocado por una compresión, provocado a su vez por una protusión del disco intervertebral, o sea, básicamente una hernia, y esto provoca dolor lumbar, la famosa ciática, una pseudoclaudicación, parestesias, paresias, alteraciones de los reflejos tendinosos y un signo muy característico de este síndrome o esta radiculopatía lumbrosacra, el signo de la C. Y bueno, eso sería todo por esta clase y espero que les haya gustado. Aquí les dejo la referencia bibliográfica de cada fuente que utilicé. Y bueno, muchas gracias por su atención.